El sol del mediodía se filtraba entre las cortinas de encaje de la casa colonial en Puebla, México, cuando Esperanza Morales volvió a sentir esa extraña sensación que la había acompañado desde niña. Mientras observaba las fotografías familiares sobre la repisa de la sala, una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Por qué soy tan diferente a mis padres? A sus 28 años, Esperanza había construido una vida aparentemente normal como maestra en una escuela primaria del centro histórico de Puebla. Su cabello castaño claro contrastaba notablemente con el negro azabache de sus padres, Carmen y Roberto Morales. Sus ojos verdes, herencia aparentemente inexplicable, destacaban en una familia de ojos oscuros. Pero no era solo su apariencia física lo que la inquietaba. Durante toda su infancia, Esperanza había notado las miradas extrañas de los vecinos en el barrio de La Malinche, los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una habitación y las conversaciones telefónicas de su madre que terminaban bruscamente cuando ella se acercaba. Carmen Morales, una mujer de 52 años que trabajaba como costurera desde su hogar, siempre había sido evasiva cuando Esperanza preguntaba por fotografías de su embarazo o sus primeros años de vida. «Mija, ¿para qué quieres saber esas cosas? Lo importante es que estás aquí con nosotros», respondía Carmen cada vez que su hija indagaba sobre su nacimiento. Roberto, un hombre callado que trabajaba como mecánico en un taller cerca del mercado El Parián, simplemente desviaba la conversación hacia otros temas. La ausencia de fotografías de Esperanza bebé en los álbumes familiares era otro detalle que no pasaba desapercibido. Mientras otras familias mexicanas suelen documentar cada momento importante, los Morales parecían haber comenzado a fotografiar a su hija recién a partir de los 3 años. Cuando Esperanza cuestionaba esta extraña ausencia, sus padres explicaban que habían perdido las fotografías en una mudanza, pero los detalles de esta supuesta mudanza nunca coincidían cuando preguntaba en diferentes ocasiones. La vida en Puebla transcurría con la rutina típica de una ciudad colonial mexicana. Las mañanas comenzaban con el sonido de las campanas de la catedral y el aroma del café de olla que preparaba Carmen en la cocina de azulejos Talavera. Esperanza caminaba por las calles empedradas hacia su escuela, saludando a los comerciantes que conocía desde niña, pero siempre con esa sensación de no encajar completamente en el panorama familiar. El barrio donde vivían los Morales era un típico vecindario poblano de clase media, con casas coloridas y patios internos donde las familias se reunían por las tardes. Los domingos, después de la misa en la iglesia de San José, las familias se congregaban en el Zócalo, pero Esperanza notaba que sus padres evitaban ciertos grupos de personas, especialmente aquellos que habían vivido en el barrio por décadas. Durante sus años universitarios estudiando pedagogía en la Universidad Iberoamericana Puebla, Esperanza había intentado investigar por su cuenta. Había visitado el registro civil, buscando su acta de nacimiento, pero el documento que encontró era extrañamente limpio y reciente para alguien nacida en 1995. Cuando preguntó al funcionario sobre la calidad del papel y la claridad de la impresión, este le explicó que se trataba de una reimpresión del documento original, que supuestamente se había dañado. La relación con sus padres, aunque llena de amor, estaba marcada por esta tensión no hablada. Carmen era una madre devota que había criado a Esperanza con todos los valores tradicionales mexicanos: respeto por los mayores, importancia de la familia y orgullo por las tradiciones poblanas. Roberto, aunque más reservado, había sido un padre presente que la había acompañado a todas sus ceremonias escolares y la había apoyado en sus estudios. Pero había momentos en que Esperanza los sorprendía mirándola con una expresión extraña, como si estuvieran evaluando algo o como si temieran que ella pudiera descubrir algo. Estos momentos creaban una atmósfera de secreto que permeaba la casa familiar, especialmente durante las conversaciones sobre el pasado. La curiosidad de Esperanza se intensificó cuando comenzó a trabajar como maestra y tuvo contacto con diferentes familias del área. Notaba cómo los padres biológicos y sus hijos compartían gestos, expresiones y mannerisms similares, cosas que ella no podía identificar en su propia familia. Esta observación profesional
alimentaba sus dudas personales sobre su origen. Los fines de semana, cuando la familia se reunía para las tradicionales comidas dominicales con mole poblano y chiles en nogada, Esperanza estudiaba discretamente los rostros de sus padres, buscando algún rasgo compartido que pudiera tranquilizar sus sospechas. Pero cada domingo, la misma conclusión la inquietaba. No se parecía a ninguno de los dos. La situación se volvió más compleja cuando Esperanza comenzó a salir con Miguel, un ingeniero civil que había conocido en una fiesta de la universidad. Miguel había notado inmediatamente las diferencias físicas entre Esperanza y sus padres, y aunque era lo suficientemente prudente como para no comentarlo directamente, sus preguntas inocentes sobre la historia familiar creaban momentos incómodos durante las cenas familiares. Una noche de marzo de 2023, después de una cena particularmente tensa, donde Miguel había preguntado sobre las tradiciones familiares de los Morales, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Había llegado el momento de buscar respuestas definitivas, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener para la estabilidad de su familia. La decisión no fue fácil. Esperanza amaba profundamente a Carmen y Roberto y no quería herirlos con sus sospechas. Pero la necesidad de conocer la verdad sobre su identidad se había vuelto más fuerte que su deseo de mantener la paz familiar. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de las fuentes del centro histórico a través de su ventana, Esperanza se prometió a sí misma que encontraría las respuestas que había estado buscando durante toda su vida. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un descubrimiento que no solo revelaría el misterio de su origen, sino que también la llevaría a enfrentar una verdad mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Abril de 2023 llegó a Puebla con las lluvias típicas de la temporada, y con ellas la determinación renovada de Esperanza de descubrir la verdad sobre su pasado. Había decidido investigar de manera sistemática, sin alertar a sus padres sobre sus sospechas. La primera fase de su búsqueda comenzó en los lugares más obvios, los documentos familiares que se guardaban en la casa. Durante los días que Carmen y Roberto salían a trabajar, Esperanza aprovechaba para examinar meticulosamente cada rincón de la casa colonial. Comenzó por el estudio de su padre, una habitación pequeña y ordenada donde Roberto guardaba los documentos importantes de la familia. Entre facturas de servicios, documentos del taller mecánico y papeles del seguro social, Esperanza buscaba cualquier pista sobre su nacimiento o primeros años de vida. La búsqueda en el estudio resultó infructuosa. Los documentos relacionados con ella comenzaban cuando tenía aproximadamente 4 años. Registros escolares del jardín de niños, certificados de vacunación que parecían haber sido actualizados posteriormente y algunas facturas médicas de consultas pediátricas. Pero no había rastro de documentos hospitalarios del parto, fotografías del embarazo de Carmen o registros médicos de sus primeros años. Esperanza expandió su búsqueda al dormitorio principal de sus padres, un espacio que había respetado durante toda su vida adulta. Entre las pertenencias de Carmen, encontró un joyero antiguo con algunas joyas familiares, pero nada que pudiera arrojar luz sobre el misterio de su origen. Las gavetas del tocador contenían cosméticos, medicamentos y algunos recuerdos personales, pero ningún documento significativo. La búsqueda se extendió al armario principal, donde Carmen guardaba ropa de diferentes temporadas y algunos objetos personales. Esperanza revisó cada caja, cada bolsa, cada espacio que pudiera contener documentos o fotografías. La frustración comenzaba a crecer cuando, después de 2 semanas de búsqueda sistemática, no había encontrado absolutamente nada que pudiera responder a sus preguntas. Durante este periodo, Esperanza mantuvo una fachada normal en su vida cotidiana. Continuaba con sus rutinas como maestra, asistía a las cenas familiares y mantenía su relación con Miguel, pero por dentro, la obsesión por encontrar respuestas crecía día a día. La tensión de mantener este secreto comenzaba a afectar su comportamiento, y Carmen había notado que su hija parecía distraída y preocupada. «Esperanza, ¿te sientes bien? Te veo muy pensativa últimamente», le preguntó Carmen una tarde mientras preparaban juntas los tamales para la cena.
La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa y tuvo que inventar una excusa sobre el estrés en el trabajo para evitar revelar sus verdaderas preocupaciones. La siguiente fase de la investigación llevó a Esperanza a visitar el Hospital General de Puebla, donde supuestamente había nacido según su acta de nacimiento. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se acercó al departamento de registros médicos, esperando encontrar algún rastro de su nacimiento en 1995. La funcionaria, una mujer mayor con décadas de experiencia en el hospital, revisó los archivos con diligencia. «Lo siento, señorita, pero no encuentro ningún registro de un nacimiento con su nombre en esa fecha», le informó la funcionaria después de una búsqueda exhaustiva. «Es posible que haya nacido en otra institución o que los registros se hayan extraviado durante la digitalización de archivos que realizamos hace algunos años». Esta información, lejos de desalentar a Esperanza, confirmó sus sospechas de que algo no estaba bien con la historia oficial de su nacimiento. Decidió visitar otros hospitales y clínicas de Puebla, pero los resultados fueron similares. Ninguna institución médica tenía registros de su nacimiento, lo que era extremadamente inusual para una ciudad donde la mayoría de los nacimientos se documentan meticulosamente. La frustración llevó a Esperanza a considerar métodos más directos. Decidió contratar discretamente a un investigador privado, un hombre mayor llamado licenciado Hernández, que tenía oficina cerca del Zócalo poblano. Hernández había trabajado durante años en casos familiares y tenía experiencia en búsquedas de adopciones y casos de identidad. «Señorita Morales, lo que me describe es más común de lo que imagina», le explicó Hernández durante su primera reunión en una cafetería discreta del centro histórico. En México, especialmente en décadas pasadas, muchas adopciones se realizaban de manera informal, sin pasar por los canales oficiales. Las familias simplemente criaban a los niños como propios, sin documentación legal formal. Hernández comenzó su investigación contactando redes de información en hospitales, orfanatos y dependencias gubernamentales. Su método era discreto pero efectivo, y después de 3 semanas de trabajo, logró confirmar que no existían registros oficiales del nacimiento de Esperanza en ninguna institución médica de Puebla o ciudades circundantes. Mientras tanto, Esperanza continuaba su vida normal, pero la tensión en casa era palpable. Carmen y Roberto habían notado cambios en su comportamiento y las conversaciones familiares se habían vuelto más forzadas. Durante las cenas, Esperanza estudiaba cada expresión de sus padres, buscando señales de que supieran algo sobre su investigación. Una noche de mayo, mientras cenaban pozole rojo en la cocina familiar, Roberto hizo un comentario que helió la sangre de Esperanza. «Mija, espero que sepas que sin importar lo que pase en la vida, siempre serás nuestra hija y te amaremos incondicionalmente». La frase aparentemente inocente sonó como una advertencia o como si Roberto supiera algo sobre las investigaciones de su hija. La paranoia comenzó a apoderarse de Esperanza. Empezó a notar que sus padres susurraban más frecuentemente cuando pensaban que ella no estaba escuchando y que recibían llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. La atmósfera en la casa familiar se había vuelto tensa, llena de secretos no dichos y preguntas no formuladas. Durante este periodo, Miguel también comenzó a notar los cambios en Esperanza. Su novia se había vuelto más reservada y parecía preocupada por algo que no quería compartir. Cuando Miguel intentaba abordar el tema, Esperanza desviaba la conversación o inventaba excusas para evitar hablar sobre lo que realmente la estaba consumiendo. La investigación de Hernández había llegado a un punto muerto. Después de 6 semanas de búsqueda, no había encontrado rastros oficiales de la adopción de Esperanza ni registros de su nacimiento biológico. Los archivos gubernamentales, hospitales y orfanatos no tenían información sobre ella antes de los 4 años de edad, como si hubiera aparecido de la nada en la vida de los Morales. «Señorita, tengo que ser honesto con usted», le dijo Hernández durante una de sus últimas reuniones. «La ausencia total de registros es muy inusual, incluso para adopciones informales. Esto sugiere que puede haber algo más complejo detrás de su historia.
Mi recomendación es que considere hablar directamente con sus padres. Pero Esperanza no estaba lista para esa conversación. Temía que una confrontación directa pudiera destruir la relación que había construido con Carmen y Roberto durante toda su vida. Además, una parte de ella esperaba encontrar evidencia concreta antes de acusar a sus padres de haber ocultado la verdad sobre su origen. La decisión de suspender temporalmente la investigación externa llegó cuando Esperanza se dio cuenta de que había agotado todas las vías oficiales sin obtener resultados. Hernández había hecho un trabajo exhaustivo, pero la ausencia de documentos era tan completa que sugería una ocultación deliberada y sistemática de información. En este punto de la investigación, Esperanza tomó una decisión crucial. Si no podía encontrar evidencia en los registros oficiales, tendría que buscar en el último lugar que quedaba por explorar, los objetos personales más íntimos de sus padres. Había llegado el momento de investigar todo lo que habían guardado celosamente durante años, incluyendo los álbumes de fotografías familiares que Carmen mantenía en lugares específicos de la casa. Sin saberlo, Esperanza estaba a punto de embarcarse en la fase final de su búsqueda, una fase que la llevaría a descubrir no solo la verdad sobre su origen, sino también un secreto familiar que había estado oculto durante décadas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El sábado 10 de junio de 2023 comenzó como cualquier otro día en la casa de los Morales. Carmen había salido temprano al mercado de la Victoria para comprar ingredientes frescos para la comida dominical, y Roberto había ido al taller para atender una reparación urgente. Esperanza, que había planeado este momento durante semanas, finalmente tenía la oportunidad perfecta para realizar la búsqueda más exhaustiva que había postergado por miedo a las consecuencias. La casa colonial se sentía diferente cuando estaba completamente sola. Los sonidos familiares de la vida cotidiana habían sido reemplazados por un silencio que amplificaba cada crujido de la madera antigua y cada susurro del viento entre las bugambilias del patio. Esperanza había decidido concentrar su búsqueda en el último lugar que quedaba por explorar, la habitación de huéspedes que Carmen usaba como espacio de costura y almacenamiento. Esta habitación, ubicada en la parte trasera de la casa, rara vez recibía visitas. Carmen la mantenía organizada con la precisión de una costurera experimentada, hilos ordenados por colores, telas dobladas en estantes y una máquina de coser Singer antigua que había pertenecido a la abuela de Carmen. Pero era en los armarios superiores donde Carmen guardaba los objetos más personales de la familia, incluyendo los álbumes de fotografías que documentaban décadas de historia familiar. Esperanza comenzó su búsqueda con cuidado meticuloso, documentando mentalmente la posición exacta de cada objeto para poder restaurar todo a su lugar original. El primer armario contenía álbumes de la infancia y juventud de Carmen y Roberto, fotografías en blanco y negro que mostraban una México diferente, con calles menos transitadas y tradiciones que se mantenían intactas generación tras generación. Mientras examinaba estas fotografías, Esperanza notó algo que nunca había observado antes. Carmen aparecía en numerosas fotografías familiares y sociales hasta 1994, pero había una notable ausencia de imágenes entre 1995 y 1998. Para una mujer que había documentado meticulosamente su vida, esta brecha temporal era extraordinariamente sospechosa, especialmente considerando que 1995 era el año del supuesto nacimiento de Esperanza. El segundo armario contenía documentos familiares más antiguos, incluyendo correspondencia, facturas históricas y algunos objetos sentimentales. Esperanza encontró cartas de amor entre Carmen y Roberto de su época de novios, documentos de la compra de la casa familiar y varios objetos que contaban la historia de una pareja que había construido una vida juntos con amor y dedicación. Pero fue en el tercer armario donde Esperanza encontró lo que había estado buscando durante meses. Detrás de una caja de botones y materiales de costura había un álbum de fotografías que nunca había visto antes. El álbum era diferente a los otros, más elegante, con una cubierta de terciopelo azul y esquinas doradas que sugerían
que había sido usado para una ocasión especial. Al abrir el álbum, Esperanza se encontró con fotografías de una boda que no reconocía. Las imágenes mostraban a una pareja joven en una ceremonia religiosa en una iglesia que no era familiar para ella. La novia era una mujer hermosa, con cabello castaño claro y ojos verdes, vestida con un traje de novia tradicional de los años 90. El novio era un hombre alto y apuesto, con rasgos que no correspondían a ningún miembro de la familia que Esperanza conociera. La confusión inicial se transformó en asombro cuando Esperanza se dio cuenta de que los rasgos de la novia eran extraordinariamente similares a los suyos. El cabello castaño claro, los ojos verdes, la estructura facial, incluso la sonrisa, todo parecía ser un reflejo de su propia apariencia. Era como estar viendo una versión de sí misma vestida de novia en una época anterior a su nacimiento. Con las manos temblorosas, Esperanza continuó examinando las fotografías. Había imágenes de la ceremonia religiosa, de la recepción de la familia de ambos novios y de momentos íntimos que documentaban lo que parecía haber sido una boda llena de alegría y esperanza. Pero lo que más la impactó fue encontrar una fotografía donde la novia sostenía un ramo de flores mientras sonreía directamente a la cámara, con una expresión que Esperanza reconoció como propia. Fue entonces cuando decidió examinar más cuidadosamente las fotografías, buscando alguna pista sobre la identidad de esta misteriosa pareja. En una de las imágenes de la recepción pudo distinguir un cartel que decía «Felicidades Elena y Ricardo, 15 de agosto de 1993». Los nombres no le resultaban familiares, pero la fecha era significativa, 2 años antes de su supuesto nacimiento. Esperanza continuó revisando el álbum con creciente fascinación y terror. Había fotografías de la luna de miel, imágenes de la pareja en diferentes ocasiones sociales y lo que parecían ser fotografías de una vida matrimonial normal y feliz. Pero lo que más la perturbó fue encontrar, hacia el final del álbum, fotografías de la mujer embarazada. Las imágenes mostraban a Elena en diferentes etapas del embarazo, radiante y feliz, posando con su esposo Ricardo en lo que parecía ser su hogar. Había fotografías del baby shower, imágenes de la preparación del cuarto del bebé y fotografías que documentaban los últimos meses antes del parto. Era evidente que esta pareja había estado esperando la llegada de su primer hijo con gran emoción, pero lo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera fue encontrar en las últimas páginas del álbum una fotografía que mostraba a Elena sosteniendo un bebé recién nacido. La imagen estaba fechada como Elena y Esperanza, 3 de mayo de 1995. El bebé en la fotografía tenía exactamente las mismas características que Esperanza recordaba haber visto en las pocas fotografías de su infancia. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello claro, las mismas facciones delicadas. La realización golpeó a Esperanza como un rayo. Esta mujer, Elena, no era una desconocida, era su madre biológica. Las fotografías no documentaban la boda de una pareja cualquiera, sino la historia de sus verdaderos padres, una historia que había sido deliberadamente ocultada por Carmen y Roberto durante toda su vida. Con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos, Esperanza buscó más evidencia en el álbum. Encontró una pequeña nota manuscrita pegada en la contraportada. Para que nunca olvides de dónde vienes y quién eres realmente. Con amor eterno, Elena. La nota estaba fechada el 10 de mayo de 1995, apenas una semana después de la fotografía del nacimiento. La búsqueda se había vuelto frenética. Esperanza necesitaba encontrar más información sobre Elena y Ricardo, sobre lo que había pasado con ellos y sobre cómo ella había terminado siendo criada por Carmen y Roberto. Revisó el resto del armario con desesperación, buscando más documentos, más fotografías, cualquier cosa que pudiera explicar esta revelación devastadora. En una caja pequeña que estaba detrás del álbum, encontró lo que parecía ser un documento legal parcialmente quemado. Los fragmentos que quedaban mostraban palabras como custodia temporal, situación de emergencia y protección del menor. Aunque el documento estaba demasiado dañado para leer completamente, era evidente que había sido una decisión deliberada conservar solo los fragmentos,
como si alguien hubiera querido destruir la evidencia, pero no hubiera podido completar el proceso. También encontró una pequeña caja de metal que contenía objetos del bebé. Un pequeño brazalete de hospital con el nombre Esperanza Herrera, no Morales, una pequeña huella de mano en tinta y una pulsera diminuta que decía hija de Elena y Ricardo. Estos objetos eran pruebas tangibles de que su vida había comenzado con otros padres, en otras circunstancias, con otra identidad. La revelación era abrumadora. Esperanza se dio cuenta de que toda su vida había sido construida sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Carmen y Roberto no eran sus padres biológicos, sino que habían asumido su cuidado por razones que aún no comprendía completamente. Elena y Ricardo, sus verdaderos padres, habían desaparecido de su vida cuando ella era apenas un bebé. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió abruptamente sus pensamientos. Carmen había regresado del mercado antes de lo esperado. Esperanza tuvo que actuar rápidamente para ocultar su descubrimiento, guardando cuidadosamente el álbum y los objetos en su lugar original, pero no antes de fotografiar secretamente varias páginas con su teléfono móvil. Cuando Carmen entró a la casa, encontró a Esperanza en la sala, aparentemente leyendo un libro, pero con una expresión en el rostro que la madre adoptiva no había visto antes. Era una mezcla de conocimiento, dolor y determinación que indicaba que algo fundamental había cambiado en la vida de su hija. «¿Cómo estuvo tu mañana, mija?», preguntó Carmen con su voz habitual, pero Esperanza notó una tensión sutil que nunca antes había percibido. «Tranquila, mamá», respondió Esperanza usando la palabra mamá por primera vez en su vida con plena conciencia de que Carmen no era su madre biológica. «Solo estuve leyendo». Pero ambas sabían que algo había cambiado irrevocablemente. La pregunta ya no era si Esperanza descubriría la verdad, sino cuándo y cómo enfrentaría a Carmen y Roberto con lo que había encontrado. El álbum de bodas había revelado no solo el secreto de su origen, sino también el comienzo de una historia mucho más compleja y dolorosa que estaba a punto de desarrollarse. Los días siguientes al descubrimiento del álbum de bodas transcurrieron como una pesadilla consciente para Esperanza. Durante 15 años había vivido con la sospecha de ser adoptada, pero ahora tenía evidencia concreta de que su vida entera había sido construida sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Las fotografías de Elena y Ricardo permanecían grabadas en su memoria, especialmente la imagen de Elena sosteniendo al bebé que era claramente ella misma. La convivencia diaria con Carmen y Roberto se había vuelto una actuación constante. Esperanza mantenía las rutinas familiares, participaba en las conversaciones durante las cenas y continuaba con su trabajo como maestra, pero por dentro, una revolución emocional estaba transformando su percepción de toda su existencia. Cada mija que escuchaba de Carmen, cada abrazo paternal de Roberto, se sentía como una mentira bien intencionada, pero dolorosa. Durante las noches, cuando la casa colonial se sumergía en el silencio característico del centro histórico de Puebla, Esperanza estudiaba obsesivamente las fotografías que había tomado secretamente del álbum. Había logrado capturar las imágenes más importantes, la boda de Elena y Ricardo, las fotografías del embarazo y, crucialmente, la imagen de Elena sosteniendo al bebé recién nacido. Cada detalle de estas fotografías le revelaba aspectos de su origen que había estado buscando durante años. La similitud física entre Elena y ella era innegable. No solo compartían el cabello castaño claro y los ojos verdes, sino también gestos sutiles, la forma de sonreír y una elegancia natural que Esperanza nunca había podido explicar en el contexto de la familia Morales. Ahora comprendía por qué siempre se había sentido diferente, porque realmente lo era. La primera semana después del descubrimiento, Esperanza intentó continuar con su investigación de manera independiente. Utilizó las fotografías para buscar información sobre Elena y Ricardo en registros públicos, redes sociales y cualquier fuente que pudiera proporcionarle más detalles sobre sus padres biológicos. El apellido Herrera, que había encontrado en el brazalete del hospital, se convirtió en su nueva pista de investigación. La búsqueda en Internet reveló que Elena Herrera
era un nombre relativamente común en México, pero al combinarlo con Ricardo y la fecha de la boda, 15 de agosto de 1993, logró encontrar algunas referencias en registros matrimoniales de Puebla. Sin embargo, la información era limitada y no proporcionaba detalles sobre lo que había pasado con la pareja después de 1995. Esperanza decidió retomar el contacto con el licenciado Hernández, el investigador privado que había contratado meses atrás. Esta vez, tenía información concreta para guiar la investigación: nombres completos, fechas específicas y fotografías que podían ayudar a identificar a sus padres biológicos. «Señorita Morales, esto cambia completamente el enfoque de la investigación», le dijo Hernández cuando Esperanza le mostró las fotografías durante una reunión discreta en su oficina. «Con nombres específicos y fechas, puedo acceder a registros que antes eran imposibles de localizar. Pero debo advertirle que lo que encuentre puede ser muy doloroso». Hernández comenzó una investigación exhaustiva sobre Elena y Ricardo Herrera. Utilizó sus contactos en diferentes dependencias gubernamentales, hospitales y registros civiles para reconstruir la historia de la pareja. La investigación tomó varias semanas, pero gradualmente comenzó a emerger un panorama devastador. Elena Herrera había nacido en 1970 en una familia de clase media alta de Puebla. Había estudiado enfermería y trabajaba en el Hospital General cuando conoció a Ricardo, un ingeniero civil que trabajaba en proyectos de construcción gubernamentales. Su matrimonio en 1993 había sido una celebración social importante, con la participación de familias prominentes de la ciudad. La pareja había vivido en una casa en el exclusivo barrio de La Paz, donde habían establecido una vida próspera y feliz. Elena había continuado trabajando como enfermera hasta los últimos meses de su embarazo, y Ricardo había sido promovido a un puesto supervisor en la empresa de construcción donde trabajaba. Pero fue al investigar los registros posteriores a 1995 cuando Hernández descubrió la información que cambiaría para siempre la comprensión de Esperanza sobre su historia. El 15 de mayo de 1995, apenas 12 días después del nacimiento de Esperanza, Elena y Ricardo Herrera habían muerto en un accidente automovilístico en la carretera federal México-Puebla. El reporte policial, que Hernández logró obtener después de múltiples gestiones, revelaba detalles devastadores del accidente. La pareja regresaba de la Ciudad de México, donde habían ido a registrar oficialmente el nacimiento de su hija en dependencias federales, cuando su vehículo fue impactado por un tráiler que invadió el carril contrario. Ambos murieron instantáneamente en el lugar del accidente. La tragedia había dejado a la recién nacida Esperanza sin padres, pero con una situación legal compleja. Según los documentos que Hernández pudo recuperar, Elena y Ricardo no tenían familiares directos vivos que pudieran asumir la custodia del bebé. Los abuelos paternos habían muerto años antes, y los abuelos maternos habían fallecido durante el embarazo de Elena. Fue en este contexto cuando Carmen y Roberto Morales habían entrado en la vida de Esperanza. Carmen había sido compañera de trabajo de Elena en el Hospital General y habían desarrollado una amistad cercana durante los años que trabajaron juntas. Cuando Elena se embarazó, Carmen había sido una de las primeras personas en conocer la noticia y había acompañado a la pareja durante todo el proceso. La investigación reveló que Carmen y Roberto habían intentado tener hijos durante años sin éxito. Carmen había sufrido varios abortos espontáneos y la pareja había aceptado finalmente que no podrían tener hijos biológicos. Cuando Elena dio a luz, Carmen había sido una de las primeras personas en visitar el hospital y había desarrollado un vínculo inmediato con la pequeña Esperanza. Después del accidente, la situación legal de Esperanza había sido compleja. Sin familiares directos dispuestos a asumir su cuidado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, había comenzado los procedimientos para colocarla en cuidado temporal mientras se buscaba una solución permanente. Fue en este momento cuando Carmen y Roberto habían intervenido. Los documentos legales que Hernández logró obtener mostraban que Carmen y Roberto habían solicitado formalmente la custodia temporal de Esperanza, argumentando su relación cercana con Elena
y su capacidad para proporcionar un hogar estable para el bebé. El proceso había sido expedito, considerando las circunstancias trágicas y la falta de otras opciones familiares. Sin embargo, lo que más impactó a Esperanza fue descubrir que el proceso de adopción formal nunca se había completado. Carmen y Roberto habían obtenido la custodia temporal, pero por razones que no estaban claras en los documentos, nunca habían finalizado el proceso legal de adopción. Esto explicaba por qué su acta de nacimiento parecía extraña y por qué no había registros médicos consistentes de sus primeros años. La revelación de que Carmen y Roberto habían asumido su cuidado por amor y compasión, no por engaño, cambió completamente la perspectiva de Esperanza sobre la situación. No habían robado a un bebé o participado en algo ilegal, sino que habían rescatado a una niña huérfana y la habían criado como su propia hija durante 28 años. Pero la pregunta que más atormentaba a Esperanza era por qué Carmen y Roberto nunca le habían contado la verdad sobre sus padres biológicos. ¿Por qué habían ocultado la historia de Elena y Ricardo? ¿Por qué habían destruido parcialmente los documentos legales? ¿Por qué habían mantenido el álbum de bodas, pero lo habían escondido? La respuesta a estas preguntas llegaría cuando Hernández descubrió un detalle crucial en su investigación. Elena había dejado una carta dirigida a su hija, una carta que había sido entregada a Carmen y Roberto junto con las pertenencias personales de la pareja después del accidente. Esta carta había permanecido sellada durante 28 años, guardada junto con el álbum de bodas, esperando el momento adecuado para ser revelada. La existencia de esta carta cambió completamente el enfoque de la investigación de Esperanza. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad sobre sus padres biológicos, sino de entender por qué Carmen y Roberto habían tomado la decisión de ocultar esta información durante casi 3 décadas. Hernández también descubrió que había habido complicaciones legales relacionadas con la herencia de Elena y Ricardo. La pareja había dejado propiedades, ahorros y otros activos que legalmente pertenecían a Esperanza, pero que habían permanecido en un estado legal complejo debido a la falta de adopción formal. Carmen y Roberto habían estado pagando impuestos y mantenimiento de estas propiedades durante años, aparentemente esperando el momento adecuado para transferir todo a Esperanza. La investigación también reveló que Carmen había sufrido una depresión severa después de asumir el cuidado de Esperanza. La combinación de la tragedia de perder a su mejor amiga, la responsabilidad súbita de cuidar a un bebé y la complejidad legal de la situación había afectado profundamente su salud mental. Roberto había tomado la decisión de simplificar la situación, presentando a Esperanza como su hija biológica para evitar complicaciones y proteger tanto a su esposa como a la niña. Esta información contextual ayudó a Esperanza a comprender que la decisión de ocultar la verdad no había sido maliciosa, sino protectora. Carmen y Roberto habían sacrificado su propia tranquilidad emocional para criar a la hija de su amiga fallecida y habían tomado decisiones difíciles para proteger a toda la familia de la complejidad legal y emocional de la situación. Pero ahora, 28 años después, Esperanza enfrentaba una decisión crucial: cómo confrontar a Carmen y Roberto con lo que había descubierto. Cómo abordar una conversación que podría cambiar para siempre la dinámica familiar que había existido durante décadas. La respuesta a estas preguntas dependería de lo que Esperanza encontrara en la carta de Elena, un documento que había esperado 28 años para ser leído y que contenía las palabras finales de una madre para su hija recién nacida. Esta carta no solo revelaría los sentimientos de Elena hacia su hija, sino que también proporcionaría el contexto emocional necesario para que Esperanza pudiera enfrentar la conversación más difícil de su vida. La revelación sobre la existencia de la carta de Elena había mantenido a Esperanza despierta durante varias noches consecutivas. Saber que su madre biológica había dejado palabras específicamente dirigidas a ella y que estas palabras habían permanecido selladas durante 28 años creaba una mezcla de anticipación y terror que era casi insoportable. La pregunta que la obsesionaba era: ¿qué había querido decirle Elena a su hija recién nacida? Después de mucha deliberación,
Esperanza tomó la decisión de confrontar directamente a Carmen y Roberto. Ya no podía continuar fingiendo normalidad en la convivencia diaria, y la carga emocional de mantener el secreto de su descubrimiento se había vuelto demasiado pesada. Había llegado el momento de la verdad, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener para la estabilidad familiar. El domingo 2 de julio de 2023, después de la misa dominical en la iglesia de San José, Esperanza decidió que sería el día de la confrontación. Había elegido el domingo porque era el día tradicional de reunión familiar, cuando los tres se sentaban en la sala después de la comida para conversar y compartir los eventos de la semana. Era el momento más natural para abordar un tema familiar importante. Carmen había preparado mole poblano con pollo, uno de los platillos favoritos de Esperanza, y la atmósfera en la casa era típicamente relajada y amorosa. Roberto había encendido la televisión para ver las noticias vespertinas, y Carmen estaba terminando de limpiar la cocina. Era una escena doméstica perfecta, llena de la normalidad que estaba a punto de ser destrozada para siempre. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante», dijo Esperanza con una voz que intentaba sonar calmada, pero que traicionaba la tensión que había estado acumulando durante semanas. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada que Esperanza notó inmediatamente. Era una mirada de reconocimiento, como si hubieran estado esperando este momento durante años. La reacción de sus padres adoptivos confirmó lo que Esperanza había sospechado. Ellos sabían que eventualmente tendría que enfrentar esta conversación. «¿Qué pasa, mija?», preguntó Carmen con una voz que intentaba sonar casual, pero Esperanza pudo detectar el nerviosismo subyacente. «Encontré el álbum de bodas», dijo Esperanza directamente, sin preámbulos. «Sé quiénes son Elena y Ricardo. Sé que son mis padres biológicos y sé que murieron cuando yo era un bebé». El silencio que siguió a esta declaración fue devastador. Carmen comenzó a llorar inmediatamente, y Roberto se levantó de su silla para acercarse a su esposa. Era evidente que este momento había sido temido y anticipado durante décadas, y que finalmente había llegado el momento de enfrentar la verdad que habían estado ocultando. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Roberto con una voz quebrada, pero sin intentar negar lo que Esperanza había afirmado. «He estado investigando durante meses», explicó Esperanza. «Siempre supe que algo no estaba bien con la historia de mi nacimiento. Contraté a un investigador privado, y cuando encontré el álbum todas las piezas encajaron». Carmen, entre sollozos, finalmente encontró la fuerza para hablar. «Esperanza, necesitas saber que todo lo que hicimos fue por amor. Elena era mi mejor amiga, y cuando murió, prometí cuidarte como si fueras mi propia hija». La conversación que siguió fue la más dolorosa y reveladora de la vida de Esperanza. Carmen y Roberto le contaron la historia completa, cómo habían conocido a Elena y Ricardo, cómo habían sido testigos del embarazo y nacimiento de Esperanza, y cómo habían enfrentado la tragedia del accidente automovilístico que había dejado a la bebé huérfana. «Elena me pidió que fuera tu madrina», explicó Carmen. «Ella sabía que Roberto y yo no podíamos tener hijos y había bromeado diciendo que si algo le pasaba, querría que nosotros te cuidáramos. Nunca pensamos que eso realmente sucedería». Roberto añadió: «Después del accidente, el DIF quería colocarte en un orfanato mientras buscaban una familia adoptiva. No podíamos permitir que eso pasara. Elena había sido como una hermana para Carmen y tú eras lo único que quedaba de ella». La decisión de ocultar la verdad sobre Elena y Ricardo había sido tomada por varias razones complejas. Primero, Carmen había estado profundamente traumatizada por la muerte de su mejor amiga, y hablar constantemente sobre la tragedia habría sido emocionalmente devastador. Segundo, habían querido proteger a Esperanza del dolor de saber que sus padres biológicos habían muerto cuando ella era tan pequeña. «Pensamos que sería más fácil para ti crecer sintiendo que tenías padres que te amaban en lugar de saber que eras huérfana», explicó Carmen. «Queríamos que tuvieras una infancia normal, sin la carga emocional de saber sobre la tragedia». Pero la revelación más impactante llegó cuando Roberto admitió que habían estado esperando el momento adecuado para contarle la verdad. «Siempre supimos que algún día tendrías que saber. Elena nos dejó una carta para ti y habíamos decidido dártela cuando te casaras
o cuando tuvieras tu primer hijo. Queríamos que fueras lo suficientemente madura para manejar la información. La mención de la carta hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. ¿Dónde está esa carta?, preguntó con urgencia. Carmen se levantó y caminó hacia la habitación de costura. Regresó con un sobre amarillento que había estado guardado junto con el álbum de bodas. El sobre tenía escrito: «Para mi querida Esperanza, cuando sea el momento adecuado», en la elegante caligrafía de Elena. «Elena escribió esta carta en el hospital, después de que nacieras», explicó Carmen. «Nos la entregó junto con el álbum y algunos objetos personales, con instrucciones específicas de dártela cuando fueras una adulta». Esperanza tomó la carta con manos temblorosas. El sobre había permanecido sellado durante 28 años, y el peso emocional de ese momento era abrumador. Carmen y Roberto la miraban con una mezcla de amor, dolor y anticipación, sabiendo que las palabras de Elena cambiarían para siempre la relación que habían construido durante décadas. «¿Quieren que la lea ahora?», preguntó Esperanza, consciente de que este momento marcaría un antes y un después en la historia familiar. «Es tu decisión, mija», respondió Roberto. «Esa carta es tuya, y siempre lo ha sido». Esperanza abrió cuidadosamente el sobre, revelando varias hojas de papel escritas a mano con la letra elegante de Elena. La primera línea decía: «Para mi querida Esperanza, mi regalo más precioso al mundo». La carta estaba fechada el 8 de mayo de 1995, 5 días después del nacimiento de Esperanza y una semana antes del accidente que cambiaría todo. Elena había tenido una premonición extraña, o simplemente había querido asegurarse de que su hija tuviera sus palabras sin importar lo que pasara en el futuro. Las primeras líneas de la carta revelaban el amor profundo que Elena sentía por su hija recién nacida, pero también contenían información que cambiaría completamente la comprensión de Esperanza sobre su origen y su identidad. Elena no solo había dejado palabras de amor para su hija, sino también revelaciones sobre la familia Herrera que habían permanecido ocultas durante décadas. La carta contenía secretos que Elena había querido compartir con su hija cuando fuera lo suficientemente adulta para comprender las complejidades de la vida familiar. Estos secretos no solo revelarían más sobre los padres biológicos de Esperanza, sino que también proporcionarían pistas sobre una herencia emocional y material que había estado esperando durante 28 años. Mientras Esperanza comenzaba a leer las palabras de su madre biológica, Carmen y Roberto se preparaban para enfrentar las consecuencias de décadas de secretos bien intencionados. La carta de Elena no solo revelaría el pasado, sino que también determinaría el futuro de la familia que había sido construida sobre amor, pérdida y decisiones difíciles. La voz de Elena parecía resonar desde el pasado mientras Esperanza leía las palabras que su madre biológica había escrito 28 años atrás. La carta, escrita con la caligrafía elegante de una mujer educada, comenzaba con expresiones de amor maternal, pero gradualmente revelaba información que cambiaría para siempre la comprensión de Esperanza sobre su origen y su futuro. «Para mi querida Esperanza, mi regalo más precioso al mundo», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que cada momento que pasé esperándote fue lleno de amor y esperanza. Tu nombre no fue elegido al azar. Esperanza porque eres la esperanza de nuestra familia, la continuación de un legado que quiero que conozcas». La carta continuaba describiendo la historia familiar de los Herrera, revelando que Elena provenía de una familia que había tenido un negocio próspero de textiles en Puebla durante generaciones. Los abuelos de Esperanza habían sido dueños de una de las fábricas más importantes de la región y habían acumulado propiedades y ahorros significativos a lo largo de los años. Tu abuelo, Miguel Herrera, construyó un imperio textil que sostuvo a nuestra familia durante décadas, escribía Elena. Cuando él y tu abuela murieron, Ricardo y yo heredamos todo, pero decidimos que esto debería ser para ti, para tu futuro. Hemos establecido fideicomisos y cuentas bancarias que estarán disponibles cuando seas adulta. Esta revelación explicaba por qué Carmen y Roberto habían estado pagando impuestos y mantenimiento de propiedades durante años.
No solo habían estado protegiendo los activos de Esperanza, sino que habían estado administrando una herencia considerable que incluía propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y participaciones en negocios que habían continuado generando ingresos durante décadas. Pero la parte más emotiva de la carta llegaba cuando Elena describía sus esperanzas y sueños para su hija. Quiero que sepas que fuiste concebida en amor, que fuiste deseada intensamente, y que cada día de mi embarazo fue una celebración de tu existencia. Ricardo y yo habíamos planeado darte una vida llena de oportunidades, educación y amor incondicional. Elena también había incluido instrucciones específicas sobre cómo quería que Esperanza fuera criada. Si Carmen y Roberto están leyendo esto contigo, saben que les confié lo más importante de mi vida. Ellos conocen mis valores, mis sueños para ti, y mi deseo de que crezcas siendo una mujer fuerte, educada y compasiva. Confío en que te han dado todo el amor que yo no pude darte. La carta revelaba que Elena había tenido una premonición sobre su muerte, no porque hubiera planeado el accidente, sino porque había experimentado sueños perturbadores durante sus últimos días. He tenido sueños extraños sobre no estar contigo mientras creces, escribía. No sé si son solo los nervios de una nueva madre, pero quiero asegurarme de que tengas mis palabras sin importar lo que pase. La revelación más impactante llegó cuando Elena describía un secreto familiar que había planeado compartir con Esperanza cuando fuera mayor. Hay algo sobre nuestra familia que solo tú debes saber. En el sótano de nuestra casa en La Paz, detrás de la pared falsa que tu abuelo construyó, hay documentos que revelan que los Herrera ayudaron a muchas familias durante tiempos difíciles. Tu abuelo escondió oro y documentos valiosos que pertenecían a familias que fueron perseguidas. Estos tesoros nunca fueron reclamados y ahora te pertenecen. Esta información revelaba que la familia Herrera había estado involucrada en actividades humanitarias secretas durante décadas, ayudando a familias en crisis y protegiendo sus activos. La herencia de Esperanza no solo incluía propiedades y dinero, sino también responsabilidades morales hacia las familias que habían sido ayudadas por sus abuelos. Carmen y Roberto escuchaban en silencio mientras Esperanza leía la carta, y sus expresiones revelaban que conocían algunos de estos secretos, pero nunca habían sabido cómo abordarlos con su hija adoptiva. La complejidad de la herencia de Esperanza había sido otra razón por la que habían postergado la conversación sobre su origen. Elena nos mencionó algunas de estas cosas, admitió Carmen, pero nunca comprendimos completamente la magnitud de lo que te estaba dejando. Hemos estado pagando impuestos de propiedades y manteniendo cuentas bancarias, pero nunca investigamos completamente todo lo que ella había preparado para ti. La carta concluía con palabras que redefinirían para siempre la identidad de Esperanza. Eres Esperanza Herrera, hija de Elena y Ricardo, nieta de Miguel y Carmen Herrera, heredera de una tradición familiar de compasión y generosidad. Pero también eres la hija que Carmen y Roberto eligieron amar y proteger. Tienes dos familias, dos historias y dos legados que te han hecho quien eres. No quiero que mi muerte sea una tragedia en tu vida, continuaba Elena. Quiero que sea el comienzo de una historia donde honres tanto a tus padres biológicos como a los padres que te criaron. Carmen y Roberto no te adoptaron por accidente. Te eligieron porque sabían que podían darte el amor que yo no pude darte. La carta terminaba con una bendición maternal. Vive una vida llena de amor, compasión y propósito. Usa tu herencia para ayudar a otros, como nuestra familia siempre lo hizo. Y recuerda que aunque no pude verte crecer, mi amor por ti trasciende la muerte y estará contigo siempre. Después de leer la carta, Esperanza permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había aprendido. No solo había descubierto la verdad sobre sus padres biológicos, sino que también había heredado responsabilidades, riquezas y una misión que Elena había planeado para ella desde antes de su nacimiento. Carmen y Roberto esperaban ansiosos la reacción de su hija. Habían temido durante décadas que descubrir la verdad pudiera destruir la relación familiar que habían construido con tanto amor y sacrificio.
Pero la expresión en el rostro de Esperanza no era de ira o resentimiento, sino de comprensión y gratitud. «Ahora entiendo por qué esperaron tanto tiempo para contarme», dijo Esperanza finalmente. «La verdad es hermosa, pero también es abrumadora. Necesitaba estar preparada para manejar todo esto». La conversación que siguió fue la más sanadora de sus vidas. Carmen y Roberto explicaron cada decisión que habían tomado, desde la adopción informal hasta la administración de los activos de Esperanza. Habían sacrificado su propia comodidad financiera para proteger la herencia de su hija y habían vivido con el peso emocional de los secretos durante décadas. «Siempre supimos que este día llegaría», admitió Roberto. «Elena nos pidió que te criáramos como nuestra hija, pero también nos pidió que te preparáramos para ser la mujer que ella había soñado que fueras». La reconciliación familiar fue completa cuando Esperanza abrazó a Carmen y Roberto, reconociendo que tenía 4 padres, Elena y Ricardo, que le habían dado la vida y una herencia material y moral, y Carmen y Roberto, que le habían dado amor, educación y valores durante 28 años. «Ustedes no me ocultaron la verdad para hacerme daño», dijo Esperanza. «Me protegieron hasta que estuviera lista para manejar esta responsabilidad. Elena tenía razón. Ustedes me dieron exactamente lo que ella habría querido que recibiera». Los meses que siguieron fueron de transformación para toda la familia. Esperanza comenzó a explorar su herencia, descubriendo propiedades, cuentas bancarias y documentos que revelaban décadas de actividades humanitarias de los Herrera. La casa en La Paz, que había permanecido cerrada durante años, fue abierta para revelar no solo los tesoros escondidos que Elena había mencionado, sino también una biblioteca completa de documentos familiares. Esperanza decidió continuar la tradición familiar de ayudar a otros, utilizando su herencia para establecer una fundación que proporcionara becas educativas a niños huérfanos en Puebla. La Fundación Elena y Ricardo Herrera se convirtió en su manera de honrar tanto a sus padres biológicos como a los padres que la habían criado. Carmen y Roberto se convirtieron en los administradores de la fundación, finalmente encontrando una manera de integrar completamente las 2 historias familiares en una narrativa coherente de amor, pérdida y regeneración. La historia de Esperanza Morales Herrera, como decidió llamarse después de descubrir su origen, se convirtió en un testimonio del poder del amor adoptivo y la importancia de honrar tanto el pasado como el presente. Había descubierto que la identidad no se define solo por el ADN, sino por las decisiones conscientes de amor que las personas hacen unas por otras. Miguel, su novio, fue testigo de toda esta transformación y decidió pedirle matrimonio durante una ceremonia en la iglesia donde Elena y Ricardo se habían casado 30 años antes. La propuesta fue aceptada con la bendición de 4 padres, 2 que habían partido al cielo y 2 que habían sacrificado todo para crear una nueva familia desde las cenizas de la tragedia. El final de esta historia no fue el final de un misterio, sino el comienzo de una nueva narrativa familiar donde la verdad, el amor y el perdón se combinaron para crear algo más hermoso que cualquiera de las historias individuales que la habían precedido.